Buenas tardes, aquí estamos en el segundo encuentro de este segundo ciclo de charlas que hemos organizado y hemos comenzado ya, bueno, hace unas cuantas semanas en medio de esta pandemia, de esta situación de cuarentena, de aislamiento social preventivo y obligatorio, que ahora ha pasado aquí en Buenos Aires a distanciamiento. Como les decía, este es el segundo encuentro del segundo ciclo de estas charlas virtuales que hemos titulado Historia, Actualidad y Perspectivas de la Economía Popular. El martes pasado, Emilio Pérsico, secretario general del Movimiento Evita y actualmente secretario de la Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, dio inauguración a estas charlas que van a continuar hasta el 1 de diciembre, siempre los martes a las 18:30 horas, en transmisión en vivo por el Facebook del Instituto Generosa Fratacci. Así que bueno, invitamos a que sigan participando y también para que puedan ver las charlas anteriores, no solo la de Emilio Pérsico y esta que estamos empezando en el día de hoy en vivo, sino también las charlas del primer ciclo, y de paso aprovechamos para contarles que en la página www.institutofratacci.com.ar están nuestros materiales, tanto algunos escritos como algunas producciones de artistas populares, y allí también la producción audiovisual, entre la que se encuentran las charlas con investigadores y docentes de las universidades nacionales de la zona sur del conurbano, en el caso de Lanús, Fernando Estrata, en el caso de la Jaureche, de Florencio Varela, Flora Partenio, y con las universidades de Avellaneda, Facundo Arguindegui, y la UNCI, de Quilmes estuvo el director del Departamento de Economía, Rodolfo Pastore. Junto también con Silvia Quevedo, militante de Barrios de Pie, Córdoba y dirigente de la UTEP, y Caro Brandaris, militante del Movimiento Evita y ahora en la Dirección de Cuidados de la Cartera de Desarrollo de Nación, fueron parte de este ciclo que inauguramos hace ya casi 2 meses y que pueden encontrar, como les decíamos, en la página web. Hoy tenemos con nosotros la participación de Gisela Bustos, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, también docente de la Universidad Nacional de San Martín, y Eduardo Vasco Murúa, actualmente director nacional de Empresas Recuperadas en la misma cartera de Desarrollo Social de la Nación y también histórico dirigente y fundador del MENER. Así que bueno, en primer lugar les doy la bienvenida, Gisela, Eduardo, para ver también ahí cómo vamos con cuestiones de sonido. Buenas tardes. Hola. Muy bien, yo escucho bien. Bien, perfecto. Bueno, mi nombre es Mariano Pacheco, soy escritor, periodista, investigador popular y actualmente me encuentro dirigiendo el Instituto de Políticas Públicas para la Inclusión Social Generosa Fratacci. También formó parte de la Universidad de los Trabajadores del MENER. Así que bueno, un poco como en casa también, con compañeras y compañeros que sabemos que están del otro lado y con compañeras y compañeros que están de este lado en esta conversación virtual. Hago la última indicación de introducción y ya pasamos a esta conversación. Les recuerdo a quienes se van conectando que pueden dejar sus saludos, comentarios o preguntas en el muro de Facebook del instituto y luego nosotros vamos a recolectar las intervenciones, las vamos a leer y de ese modo también poder hacer alguna especie de intercambio, por lo menos a través de estos formatos virtuales, hasta que podamos hacer los encuentros presenciales que todas y todos estamos deseando tanto. Bueno, para arrancar, el título de este ciclo de charlas es Historia, Actualidad y Perspectivas de la Economía Popular. En este caso la idea es pensar un poco la relación entre la economía popular y las empresas recuperadas para tratar de también tirar algunas líneas en función de lo que se denomina como la pospandemia, lo que vendrá después de este momento que estamos atravesando en este 2020. Así que para empezar quisiera, bueno, hacerles una primera pregunta en torno a la perspectiva histórica, cómo llegamos hasta acá,
en el caso de las empresas recuperadas, que son uno de los sectores que vienen pujando y que de algún modo se hicieron muy visibles en torno a la coyuntura del 2001 y a todo ese proceso de luchas, de nuevos movimientos sociales, nuevas experiencias de las trabajadoras y de los trabajadores, y que llegan hasta la actualidad. Así que bueno, en principio, si quieren hacer una primera intervención cada uno para pensar la perspectiva de cómo llegamos hasta este momento actual. Bueno, ¿quién arranca, Vasco? Como siempre, la que sabe. Bueno, voy yo. Hablábamos antes con Mariano a ver qué tanto ya se había recorrido en relación a empresas recuperadas, y decíamos de arrancar bien de cero. Entonces, para eso, decir un poquito qué son las empresas recuperadas, ¿no? Nosotros fuimos pariendo una definición de empresas recuperadas porque en estos más de 20 años de experiencia, o casualidad, el sistema no nos dio reconocimiento institucional. Por lo tanto, tampoco tenemos una definición institucional y tomamos prestadas figuras jurídicas que no son exactamente lo que somos nosotros. Pero bueno, si tuviéramos que definir qué es una empresa recuperada, podríamos decir que es una unidad productiva que el empleador, por alguna razón, decide cerrarla, sea por un proceso de quiebra o no, y que los trabajadores y trabajadoras deciden organizarse para defender la fuente de trabajo. Se organizan en general como cooperativa de trabajo y lo hacen no solamente desde la organización propia, sino también articulando con otros sectores, con la comunidad, con organizaciones, etc. ¿Cuántas empresas recuperadas tenemos hoy en nuestro país? Nosotros hasta diciembre del año pasado intuíamos, digo, porque no existía tampoco un registro institucional específico, nacional, de este sector. Nosotros hasta diciembre del año pasado intuíamos que había unas 400 empresas recuperadas en todo el país. Incluso algunos estudios iban dando cuenta de la localización de esas unidades productivas recuperadas en distintas provincias, los rubros y demás, y nos daba un marco, nos daba un mapeo bien nutrido de distintos rubros y de distintas ubicaciones geográficas y composición y demás del sector. Pero bueno, intuíamos que había unas 400 empresas recuperadas. Desde diciembre que se formó la dirección nacional que conduce el Vasco, nosotros largamos como una de las primeras medidas un registro, el Registro Nacional de Empresas Recuperadas, y ahí hoy tenemos unas 270 unidades productivas que ya se registraron, que se empadronaron, con una mecánica o una lógica de registro muy autogestionada, que arranca por aquellas unidades productivas que se autoperciben como empresas recuperadas, se anotan, y es recién después que el Estado, a través de la dirección, toma intervención para contactarse con esos compañeros y compañeras y dar cuenta efectivamente, institucionalmente, de que son una empresa recuperada y cumplen los requisitos y demás. Así que por ahí ya tenemos esto que es el Registro Nacional de Empresas Recuperadas, que la sigla es el RENACER, que estamos laburando fuertemente con eso. ¿Qué son las empresas recuperadas? Para nosotros es un proceso bien disruptivo en un montón de una multiplicidad de sentidos, decimos, desde lo jurídico, lo económico, lo productivo, lo social, lo político. La experiencia de Argentina es una experiencia que estudia el mundo por razones cuantitativas y cualitativas, es el proceso del fenómeno más desarrollado en el mundo, digo, en relación a la cantidad de casos que hay en nuestro país y en relación a las características propias que tiene. ¿Por qué? Porque los trabajadores y trabajadoras no se contentan con la defensa de los puestos de trabajo y la autoorganización y la autogestión de la fuente de trabajo, sino que van siempre por más. Y es así que tenemos experiencias como la que vos, Mariano, nombrabas antes, de la Universidad de los Trabajadores, los bachilleratos populares y trabajadoras. Los bachilleratos populares, que se generaron al calor de las empresas recuperadas, como también tenemos en IMPA, o como tenemos en 19 de diciembre, o en Chilavero, en Maderera, Córdoba, o muchos otros, y así muchas otras formas de articulación con la comunidad, generando en esas unidades productivas recuperadas espacios que algunos abogados llamamos mecanismos complementarios de acceso a derechos fundamentales. Justamente se dan ahí donde el Estado en general no ha llegado o ha hecho agua
en llegar a través de trabajo, educación, salud, etc. Así que es un proceso, el de las empresas recuperadas, que también se engarza con experiencias como la lucha por las cuestiones de géneros o las tareas y la crisis en las tareas de cuidados, los autocuidados. Y todos estos aspectos nosotros hemos tratado de plasmarlos en lo que es nuestro proyecto de ley, que es el proyecto de ley histórico que ha llevado adelante el MNER, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, y que este año, el 16 de abril, en plena pandemia, nosotros presentamos en el Congreso Nacional, y que es el proyecto de ley nacional de recuperación de unidades productivas, que da cuenta de estas características de la experiencia y del fenómeno de las empresas recuperadas. No solo vamos por lo coyuntural y lo emergente, lo urgente, la defensa de la fuente de trabajo, que sí lo hacemos y nos quita el sueño, defender casos como la NIRVA o Serialcop o Cresta o muchos otros casos que estamos defendiendo hoy, sino que también nos quita el sueño ir por lo estratégico y esas deudas que están pendientes estratégicas con esto que para nosotros es un sector indiscutido. Así que en relación a la post-pandemia, como dice el título del encuentro, estamos seguros de que las empresas recuperadas, como parte del concierto de experiencias de la economía popular, tenemos mucho para aportar, sobre todo, no solamente por las cuestiones de la imaginación y cómo reconvertir la producción y cómo repensarnos y cómo sobrevivir a epidemias como la fiebre amarilla que sufrimos en los últimos 4 años y ahora esta pandemia del COVID, sino también, o fundamentalmente, tenemos mucho para aportar en esto de decir, en esto de expropiarle el centro de gravedad al capital y a la competencia para poner en su lugar a derechos como la vida, la dignidad, el trabajo, la educación, la salud, la libertad y la cooperación. Así que eso, me parece que va por ahí, que somos las empresas recuperadas. Bien, bueno, gracias Gisela por esta primera intervención. Le dejamos la palabra ahora al Vasco Murúa y bueno, luego empezamos un poco la conversación. Vasco. Sí, yo para agregar un poco lo que decía Gisela, que me dejó poco, pero un poco hacer una referencia de por qué las empresas recuperadas en Argentina, por qué también hay todavía y sigue habiendo recuperaciones de empresas. Y que tenía que ver con el cambio, para darle un corte así, el año 76, el golpe militar, la reestructuración del capitalismo a partir de los años 70, que no solamente se reestructuró cuando se dice capital financiero, sino también cambió su modo de producción, ¿no? Si hay algo muy inteligente que hizo el capitalismo, cambiar su modo de producción, terciarizar casi toda la economía, desconcentrar la producción en varias empresas, relocalizar, fundamentalmente relocalizar por todo el mundo factorías, y eso es lo que lleva en Argentina a llegar a los años 90 con toda una modificación en las leyes también, y acompañada de leyes. ¿Por qué se recupera empresa recuperada en Argentina y no en Europa? No es porque nosotros somos más valientes y mejores, sino porque en Argentina nos habían sacado todos los derechos. ¿Sí? Se había modificado la ley de quiebra con el condimento de que los trabajadores no solamente iban a quedar desocupados, sino que no iban a cobrar un peso de la indemnización, no se iban a poder jubilar, porque el Estado no vigilaba, ni vigila hoy, si la patronal hace los aportes, y cuando se liquidaran los bienes que quedaban de esa empresa que se cerraba, lo que iban a cobrar iban a ser los bancos, ¿sí? Entonces, quedábamos desempleados estructuralmente, no cobrabas indemnización, y en Argentina nunca, ni hasta ahora, hay un seguro de empleo, ¿sí? No tenemos seguro de empleo. Ese cóctel explosivo hizo que algunos de nosotros imaginábamos que veníamos de la militancia sindical, que veníamos perdiendo todos los conflictos con una desocupación del casi el 40% en finales de los años 90, decidiéramos que había que generar un nuevo método de lucha, que era ocupar las fábricas y ponerlas a producir, ¿sí? Que al principio para nosotros era fácil porque tomábamos el café y lo decíamos, pero después había que hacer. Se intentaron antes de INPA, de la primera recuperada, en un par de fábricas, ahí bueno, apareció el capital pagando las indemnizaciones, los compañeros aceptaron la indemnización, en INPA no apareció y ahí empezó un proceso de este método de lucha y esta recuperación que nos enseñaron las trabajadoras y los trabajadores, no
los que lo veníamos planteando, sino que ellos sí nos demostraron que lo podían hacer, con un gran sacrificio, hasta hoy con un gran sacrificio, porque si bien algunas cosas hicimos bien desde nuestro movimiento, por ejemplo, instalar este método de lucha en el conjunto de las clases trabajadoras, de hecho Gisela lo marcaba muy bien, todavía ni sabemos todas las que somos, y esto tiene que ver porque muchas de las empresas, nosotros hemos participado en 140, 150 recuperaciones, pero muchas de las empresas ya se recuperan solas porque el método de lucha está instalado en nuestro pueblo. Y eso es lo más importante que hizo este movimiento, ¿no? Instalar este nuevo método de lucha de la clase trabajadora. Y en lo que fracasamos y en lo que no pudimos, podíamos incluir que no le pudimos torcer el brazo al Estado para que tenga políticas públicas para el sector. Claro que no va a ser fácil hacerlo porque el sistema se opone a la recuperación de la empresa, porque si bien no somos tan importantes en el tema de lo productivo a nivel económico, sí somos ahí casi defensivo. El tema es porque recuperamos los puestos de trabajo, no incidimos tanto en la economía nacional como empresas recuperadas, pero sí somos ofensivos en el discurso, demostrando que los trabajadores pueden conducir sus empresas sin el patrón, demostrando que es mentira, que hace falta capital, o mucho capital o inversión para generar empleo, y fundamentalmente demostrando que el símbolo máximo del sistema es superado por el nuestro, que es la cooperación, ¿no? Que la cooperación supera la competencia. Esta organización que tenemos en cada una de las fábricas y la autogestión hace que nuestras empresas, a pesar de la asimetría de recursos que destina el Estado capitalista a las grandes empresas y a algunas pymes también, y a nosotros nada, nosotros con cooperación dentro de la fábrica, haciendo nuestro esfuerzo enorme que hacemos, podemos superarlas. De hecho, en la crisis de los 4 años que decía del peor error histórico que hizo nuestro pueblo de votar al macrismo, que después nos podemos meter en esa situación, y la pandemia, nosotros seguimos existiendo, nosotros no despedimos a los compañeros, nosotros sí nos jodió un poco en el tema del salario, pero estamos vivos todavía y creemos, en función de la pospandemia y alguna salida, la mínima salida posible, porque estamos viendo con preocupación el plan del gobierno, creíamos que iba a ser más ofensivo en función de la recuperación de la producción, estamos dudando a partir de todas las nuevas medidas económicas y el presupuesto que mandó al Congreso, y ahora el nuevo acuerdo con el FMI, tenemos preocupación, pero sabemos que las nuestras van a tener un poco más de trabajo y que vamos a seguir recuperando empresas y que las nuestras van a estar, los trabajadoras y las trabajadores de las empresas recuperadas tienen una tarea enorme ahora de hacerlo, este aumento de la demanda sin capital de trabajo, ¿no? Porque habíamos sido descapitalizados. Así que una de las tareas que seguramente demandará el sector y que nosotros que estamos en una doble tarea hoy, ¿no? Ser trabajador de empresas recuperadas, pero también estar en el Estado, trataremos de ver cómo combinamos esa fuerza del afuera, que necesitamos que sea más, que necesitamos que se movilice. Esta pandemia nos ha sacado lo mejor que tenemos las trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que es la movilización, pero tendríamos que imaginar ver cómo presionamos un poco más para que nosotros también desde el Estado tengamos más recursos para destinar a este sector de la economía. Bien, buenísimo. Vasco Murúa, director nacional de Empresas Recuperadas, militante, dirigente, uno de los fundadores del MENER, ha hecho su primera intervención, luego de Gisela Bustos, docente de la Universidad de San Martín y también miembro del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Quisiera, para comenzar más esta ronda de conversaciones, retomar un poco sus intervenciones y hacerles una pregunta, un poco pensando en los distintos enfoques de la respuesta, pensando en la importancia del trabajo productivo y organizativo, pero también en el trabajo conceptual, ¿no? De elaboración, que necesitamos realizar también los pueblos para seguir avanzando en nuestras luchas. Respecto de esto del método de lucha, ¿no? La ocupación, la producción, esto que se refleja en la consigna, ¿no? Ocupar, resistir, producir, y que en un entorno como el del 2001, cuando surgen en gran medida o se multiplican las empresas recuperadas, también estaba el piquete, ¿no? Que es un histórico
método de lucha de la clase trabajadora, pero resignificado en el siglo XXI, ya no el piquete a la producción, sino a la circulación de mercancías, y sobre todo el piquete, digamos, a la invisibilización social, ¿no? de la problemática. Y quizás podemos pensar ahí que una cuestión común es la recuperación de espacios para la producción de un común, ¿no? Y no para la producción en función del interés privado. En ese camino los movimientos populares fueron constituyendo una estrategia. Un poco la vez pasada con Emilio Pérsico conversábamos bajo este nombre de proceso de institucionalización de la economía popular, que implica también el acceso de militancias populares a lugares en el Estado. Entonces la pregunta va en torno también a cuáles son los desafíos por un lado y los problemas por el otro que se encuentra esta estrategia a la hora de desarrollarse. Pensando que sobre todo en un país como Argentina, lo que muchos consideramos o denominamos como el Estado liberal, ¿no? Es un tipo de Estado regido por una constitución que tiene entre sus dos pilares la inviolabilidad de la propiedad privada, contra la que de algún modo van las empresas al ser recuperadas por sus trabajadores y trabajadoras, y por otro lado la representación política, ¿no? El pueblo no gobierna ni delibera, dice la Constitución, sino a través de sus representantes, cuando las organizaciones sociales lo que tratan de hacer todo el tiempo es promover un proceso de autogestión, pero también de autoorganización popular. Pensando en estos temas, ¿no? ¿Qué desafíos, qué problemas aparecen y podemos tratar de pensar cuando las militancias populares llegan al Estado en los marcos del Estado tal como lo encontramos hoy? Bien, como quieras, dale vos. Dale. A ver, yo me parece que lo que vos planteás tiene un montón de aristas. Claramente después el vasco tiene que hablar entiendo, desde el rol que está jugando él, ¿no? Me parece. Pero bueno, en relación a mi experiencia, por lo menos yo lo que te puedo decir es que las empresas recuperadas como uno de esos, decir que nace en el 2001 o con la crisis del 2001 es no decir toda la verdad, porque la verdad es que venimos trayendo algunas experiencias de empresas recuperadas desde mucho antes, pero eran muy, muy casuales o muy casuísticas, caso por caso separado, solito. Sí es cierto que con la crisis, que marca un punto de inflexión, hay un salto cuantitativo en ese proceso que ya no vuelve para atrás. Y desde ese momento las empresas recuperadas tienen la característica de pelear por institucionalidad, entre comillas tal vez si querés institucionalidad, pero sí en esto de decir, nosotros no queremos quedarnos al margen de, nosotros no solamente queremos ser de facto, queremos ser de derecho, no hay resortes institucionales para nosotros y los queremos, no queremos que nos sigan poniendo un traje que no es a medida, un traje prestado que me chinga una manga, que me queda larga la otra, que no, quiero yo crear mis propios resortes institucionales que me reconozcan. Y eso nos pasó y esa pelea la dimos aún sin estar en el Estado. De hecho, la dirección nace en diciembre del año pasado, recién, es decir, más de 20 años desde uno de los primeros casos, o el más emblemático tal vez, que es IMPA. Por ejemplo, en San Martín venimos haciendo la experiencia de construir políticas públicas, aunque sean locales, en articulación con el Estado local, con la universidad, con las otras empresas recuperadas desde hace 10 años. Y logramos articular una mesa de trabajo que tuvo continuidad durante estos 10 años, con reuniones periódicas, con espacios de articulación y con normativa que fue parida desde esa mesa. A veces más simpáticamente, a veces con discusiones más antipáticas. Pero creo que ese es uno de las características que más destaca a las empresas recuperadas, esto de parir o de pelear por una institucionalidad propia, por un reconocimiento institucional propio. Es decir, saber lo que no queremos, el patrón que te cague, pero saber también lo que sí queremos y pelear por un espacio donde la voz pueda ser escuchada y la voz pueda ser plasmada en algo. Nos cansamos, y lo dijimos muchas veces, nos cansamos de que llueva sopa y nos regalen tenedores.
Y que encima cuando vamos y nos quejamos porque decís, pero me diste un tenedor y está lloviendo sopa, nos pegaban con el tenedor y nos decían, bueno, ¿todavía te quejas cuando te doy un tenedor? Entonces les decíamos, mirá, ¿sabes qué? Esto de el pueblo no delibera ni gobierna, sino otra vez, parece que fracasó. Vos por ahí no te enteraste, pero fracasó. Así que ahora nos tenés que escuchar a todos y queremos participar en la construcción de las políticas. Estamos en ese camino. Hoy la buena noticia es que hay una dirección a nivel nacional y la mejor buena noticia es que esa dirección está conducida por un compañero como el Vasco, con un equipo que son compañeros y compañeras que integran de verdad las empresas recuperadas y que por eso no pararon o no paramos nunca de trabajar durante la pandemia, porque sabemos que es una tarea esencial, porque sabemos que las necesidades de los compañeros y compañeras en cada unidad productiva son imperiosas, impostergables. Ahora, hay muchísimo camino para seguir recorriendo, porque nosotros vemos ahora tal vez más que antes incluso las debilidades y las falencias que hay en distintos resortes del Estado, Poder Judicial, Poder Legislativo y también Poder Ejecutivo. Y ahí está la capacidad de maniobra que nosotros tengamos, pero lo cierto, y el Vasco seguramente lo va a expresar mucho mejor que yo, lo cierto es que ese equipo que está en la dirección es un equipo que responde a un movimiento, y ese movimiento está conformado por compañeros y compañeras que vienen desde hace mucho remando en esta cuestión, así que seguramente tendremos el termómetro que haya que tener para saber cuándo y cómo acomodarnos a cada situación y cómo tenemos que dar cada pelea. Bien, gracias Gisela. Vasco, seguimos con la Bueno, rondita. sí, bueno, no es fácil la tarea que nos toca a Gisela y a otros compañeros y a mí, ser parte de un Estado que todavía parece no escuchar, ¿sí? Entonces, el desafío es enorme, el que tomamos y el que decidimos hacer, meternos dentro del Estado, que es un Estado totalmente capitalista, que tiene su política determinada en función de los intereses dominantes todavía, ¿sí? Que no, entonces, la verdad que se nos está haciendo ardua la tarea, nos toca. También es verdad, para decir verdad, que la pandemia nos afectó mucho a nuestra política porque la mayoría de los recursos, porque la discusión dentro del Estado que estamos dando ahora desde la dirección es casi la misma que hacíamos desde afuera por el tema de los recursos, ¿no? Y los recursos se han hecho escasos en función de que estamos en un ministerio donde se priorizó la urgencia y se ha puesto la mayoría del presupuesto en alimentos y en fortalecer el ingreso a partir del potenciar trabajo, ¿no? Por un lado los planes, por otro lado el tema de los alimentos, los comedores y por último los proyectos productivos. Esta es la verdad. De cualquier manera pudimos hacer varias cosas, tenemos muchos proyectos, el armado de casi 100 proyectos ya para poner a los compañeros, pero que se liquidaron solamente 20. Y esta decisión de hacer la misma tarea, nosotros vinimos a hacer la tarea, pelearle al Estado los fierros para nuestras organizaciones, ¿no? Cuando nosotros hablamos de institucionalización de todos estos movimientos que tenemos, no solamente nosotros como empresa recuperada, sino las demás organizaciones sociales que hoy están dentro del Estado peleando por más herramientas y por fortalecer cada espacio de economía popular que tenemos, cada espacio de organización que tenemos, estamos pensando y deberíamos pensar siempre que es esto, ¿sí? Institucionalizar para generar más poder, para después tener más poder. ¿Sí? Si hay una de las cosas que nosotros no nos vamos a decir, nosotros somos anticapitalistas y antiimperialistas. Y tenemos claro que no hay solución y que no tenemos que tener error las organizaciones sociales de enamorarnos de la organización social. No tenemos que tener el error que tuvo el movimiento obrero mundial, el movimiento obrero en Argentina, de ser una organización meramente reivindicativa. A nosotros no nos va a alcanzar, por más institucionalización que tengamos,
por más planes que tengamos, por más dinero que tengamos, y seguimos viviendo en el sistema capitalista, ¿sí? Ese patrón no nos sirve a los trabajadores. Podemos tener algunos recursos más que le podamos sacar en la lucha que hacemos, pero no vamos a tener la sociedad que nosotros queremos. Si no hay posibilidad, por eso es muy importante. En el movimiento nosotros consideramos muy importante esto de también el tema de la autogestión en la producción, porque consideramos que la única salida que tiene nuestro pueblo es la expropiación de todos los bienes de producción. No hay posibilidad de que nuestro pueblo viva bien si no expropiamos los bienes de producción, ¿sí? Todo lo demás hay que hacerlo, la pelea de la organización, pero sabiendo muy claramente que cada organización tiene que pelear para destruir el sistema capitalista. No hay salida dentro del sistema capitalista, ni en el sistema capitalista mundial, ni en el sistema capitalista en Argentina. Porque si es verdad que nosotros tenemos luchas diferentes, hoy contra el poder mundial, por eso nos declaramos antiimperialistas, porque el imperio intenta que nuestra región no se desarrolle, porque el imperio intenta que nuestro país no se desarrolle, pero también tenemos una oligarquía nativa que es socio y cipayo de esos imperialistas para cumplir con el mismo rol. Y aparte son los que se quedan con el 80% de lo que produce nuestro país, porque a diferencia de lo que se dice y de lo que lo quieren hacer creer, pues ellos nos quieren hacer creer que somos pobres. Y en realidad nuestro pueblo es desposeído de todas las riquezas que produce. Hoy producimos casi 100 veces más que en el año 76 y tenemos una población mayor de 67% nada más, ¿sí? No crecimos ni una vez más del 76 hasta ahora, cuando teníamos 5% o 4% de desocupados y 5% de pobreza. Hoy somos el 50% de pobres y producimos 100 veces más. Que me diga quién se lleva la riqueza física. ¿Sí? Estoy hablando de riqueza física, de lo que producimos en aluminio, en acero, en cereales, en carne, todo. ¿Sí? Cada vez producimos más. Somos cada vez más productivos, pero somos expropiados a partir de la monetización y la fuga de capitales. Eso se resuelve solamente con el pueblo en la calle. Hemos pasado muchas etapas de gobiernos, algunos progresistas y otros gobiernos más feos y más horribles y más odiosos, pero la realidad es que no hemos modificado el modelo que nos ha instalado la dictadura y que bien denunciaba Walsh cuando planteaba que no era lo peor la represión, a pesar del dolor que todavía nos provoca recordar esos compañeros muertos, desaparecidos, sino la planificación de la miseria que vino a ser el sistema y que todavía en las democracias formales no pudieron cambiar. Y sí, en eso tenemos que tener mucha claridad, que tenemos que tener una doble militancia, y esto sí es una discusión que tenemos que dar a las organizaciones sociales en el tema de la lucha reivindicativa, pero sin olvidar la lucha política. ¿Sí? Si no, vamos a fracasar, seguramente vamos a fracasar, así como fracasa el sindicalismo, ¿sí? Solamente discutiendo las migajas que le puede dar el sistema. ¿Sí? Ellos nos necesitan, nosotros somos una necesidad de ellos para mostrarnos ante los que están incluidos que no quieren caer en donde estamos nosotros. Y nos metieron en esta situación, ¿no? Y definen del Estado, ¿sí? Hoy definan del Estado de cómo vivimos nosotros. Y cuando digo nosotros, digo los compañeros trabajadores y trabajadores de la economía popular, ¿sí? Porque ellos nos pusieron en este rol que quien alguna vez Marx definió como ejército de desocupados, qué sé yo, y hoy somos muchos los que estamos ahí, y somos el sostén por el miedo a los que están incluidos, ¿no? A los que están incluidos, cuando digo los que están incluidos, estoy hablando de los trabajadores en relación de dependencia, generalmente de grandes empresas, ¿no? Porque las pymes ya están, los trabajadores de las pymes ya están alcanzando niveles de pobreza casi tan iguales a nosotros. Así que eso es lo que tenemos que debatir, porque también es verdad que se ha corrido la discusión de las paritarias en la fábrica, no se discute, se corre el marco de discusión de los recursos de la paritaria, por ejemplo, al presupuesto de Estado. Hoy, donde se define cómo vive cada argentino es en el presupuesto de Estado. Y lamentablemente todavía no lo hemos comprendido. Digamos, no lo hemos comprendido, ni siquiera lo hemos entendido, ni lo hemos discutido.
de que cada vez que se discute un presupuesto en el Congreso, ahí sí tendría que estar la fuerza popular organizada definiendo dónde van los recursos que salen de las riquezas de nuestro pueblo, a dónde van destinados. Cuando nos dicen que nos dan un plan de 8.500, aparte nos hacen sentir como nosotros tenemos un plan con recursos, y si cuando comparás el nivel de subsidios que da este Estado capitalista en la peor pandemia que sufrió nuestro país después de los 4 años, fue totalmente injusto. A nuestros compañeros les siguieron pagando 8.500 pesos nada más, mientras a los incluidos se les pagó 36, 37.000 pesos, lo de la relación de dependencia, se ha pagado la mitad del sueldo de los gerentes de las grandes empresas, ¿sí? Y en los recursos que destina el Estado a los sectores medios y oligárquicos de la sociedad es enorme, ¿no? Desde la obra pública, ¿sí? Que en vez de hacer 1 millón de viviendas, les vamos a hacer la ruta para que la soja camine más rápido, le vamos a hacer generadoras eléctricas y nucleares para que aprovechen esa energía barata, para que después se fuguen los capitales, los dueños de la tierra. ¿tá? Entonces me parece que esa es una discusión profunda que tenemos que dar. Ha cambiado el lugar donde se discuten los recursos de nuestro pueblo, y eso me parece que lo tenemos que aprender entre todos. Y no olvidar nunca que no alcanza con una organización meramente reivindicativa, y con el condicionamiento que no tenía la clase trabajadora, que tenía varios patrones, y que tenía un patrón, y a nosotros nos va a complicar, porque el patrón en este caso es el Estado, y cuando discutimos con el Estado capitalista, el Estado tiene muchos recursos, o para hacer lo que decía Gramsci, de convertir nuestras reivindicaciones en revolución pasiva, ¿sí? En desmovilización, en cotación de las organizaciones, y sacarle lo revolucionario, que fue esto que decías vos, Mariano, cómo responde nuestro pueblo ante la desocupación, que se organiza primero un piquete para pelear, para que se lo reconozca como un ciudadano, que tenga un seguro de desempleo al principio, y después nuestro pueblo fue generando lo que fue generando. Que nosotros no fuimos los mejores, porque de hecho nosotros por lo menos nos quedamos con las máquinas y con nuestro saber. Cada vez que recuperamos una fábrica, el mayor desafío y el mayor sacrificio fue de nuestro pueblo, que constituyó trabajo de la nada, ¿no? Ellos que en cada barrio, en cada lugar se organizaron para generar lo que han generado las cooperativas de trabajo en cada lugar de nuestro país. Que eso también es un ejemplo para discutir después, ¿no? Cuando tengamos que discutir este postcapitalismo, esta guerra comercial mundial, cómo vamos a organizarnos los pueblos en función de la coparticipación o la coatificación de la producción, porque nosotros hemos caído, o tenemos que tener claro cuál es la crisis. La crisis no es de escasez, como nos quieren vender. La crisis de sobreproducción mundial. ¿Sí? La crisis de sobreproducción mundial hace que todo el mundo, los 7.500 millones de personas, hoy 4.000 afuera del mercado, pudiéramos vivir bien y trabajando cada vez menos y pensando cada vez más. Bien, estamos conversando con Eduardo Vasco Murúa, director de Empresas Recuperadas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con Gisela Bustos, docente de la Universidad de San Martín, y como el Vasco también integrante del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, el MENER. Este es el segundo encuentro de las charlas virtuales de este ciclo que hemos titulado Historia, Actualidad y Perspectivas de la Economía Popular, que comenzó el martes pasado con Emilio Pérsico y que continúa el próximo martes con la presencia de Gildo Norato, presidente de la Federación de Cooperativas Evita y dirigente de la UTEP, y con Juan Carlos Smith de la CGT, dirigente sindical histórico de la Argentina. Van a estar los dos conversando sobre economía popular y sindicalismo en una fecha emblemática, 17 de noviembre, Día de la Militancia, que como muchas de ustedes y muchos de ustedes sabrán, nos encontrará expresándonos de un modo determinado en el marco del contexto actual. Queremos aprovechar para recordarles que este encuentro que se está transmitiendo en vivo, como todos los encuentros, siempre martes 18:30 horas por el Facebook del Instituto, luego queda subido a la página web www.institutofratachi.com.ar, donde pueden ver los videos de las charlas anteriores
y algunos materiales, algunas producciones de artistas populares y elaboraciones, escritos y entrevistas que vamos publicando también, como para seguir sumando un granito de arena a esta lucha cultural que entendemos fundamental como parte de la lucha política y social. Pueden dejar sus comentarios, sus saludos, o si tienen preguntas para hacer en el muro de Facebook. Allí están Sofía Álvarez y Laura Fantela, también compañera junto con Mariano Rodolfo Martín del equipo de coordinación del Instituto Generosa Frattacci. Así que bueno, estoy viendo varios que están circulando ahí, pero no llego a leerlos todos, así que ahora en un ratito Laura va a estar pasándome los mensajes para poder leer. Entre ellos ya vi que están conectados, entre otros compañeros y compañeras muy cercanos, José Ort, Erika y Emiliano de la Universidad de los Trabajadores, Omar de la Cooperativa Primero de Mayo, bueno, y otros participantes que ahora en un ratito vamos a estar leyendo todos juntos, pero quería aprovechar para decirles que en estas charlas virtuales es un poco la forma de interacción que encontramos como posible, que ustedes vayan dejando comentarios, saludos o preguntas en el muro de Facebook. Para retomar un poco esta ronda de conversaciones con Gisela Bustos y Eduardo Vasco Murúa, historia, actualidad y perspectivas de la economía popular difíciles de pensar si no es al calor de esta pandemia mundial, ¿no?, que hemos estado atravesando, y una discusión que no es nueva de la cuarentena, pero que uno podría pensar que con la cuarentena y con la pandemia se exacerbó, y que tiene que ver con los futuros del trabajo, ¿no? Tiene que ver con qué pasa con la tecnología en el siglo XXI. Entonces, en relación a eso, quería preguntarles qué opinión o qué mirada tienen a nivel general de este debate, pero también a nivel más situado, desde las empresas recuperadas, ¿no?, que muchas veces se presenta esta discusión de cuánto o no pueden reactualizar, innovar tecnológicamente las empresas recuperadas, sobre todo en un país como la Argentina, en donde, bueno, más allá de la desindustrialización que se ha vivido, como decía el Vasco, desde el 76 para esta parte, sigue siendo un país con mucho predominio urbano y con mucho predominio también de ciertos ámbitos de la producción. ¿Qué ha pasado en la pandemia? Quizás como para ir a una cuestión más concreta, ¿qué ha pasado con la pandemia y el trabajo de las empresas recuperadas? Y qué pasa más en general con el mundo del trabajo para adelante, ¿no? No sé si quién quiere empezar, pero les propongo charlar un ratito sobre esto. Decide la pandemia y yo me meto con lo otro. Él necesita hacer el acting del antipático. A ver, esto del futuro del trabajo, pandemia, post-pandemia, todo esto. Yo creo que todo esto está bastante relacionado, que este pequeño micromolecular bichito vino como a tejer varias cosas, ¿no?, que se estaban dando en el mundo y que, bueno, ahora estalló todo de la mano de este famoso COVID. Esto del futuro del trabajo es un debate que nos había planteado, que se había puesto como eje de discusión justamente la OIT de cara al centenario del 2019. O casualidad se dio todo un espacio, una instancia de debate en el mundo alrededor de esta cuestión, y o casualidad en Argentina, teniendo en cuenta que habíamos degradado al Ministerio de Trabajo creo que era Secretaría, ¿no? Es decir, que no era evidentemente un debate muy importante que digamos, o casualidad el debate sobre el futuro del trabajo, como sobre el presente, como sobre el pasado del trabajo, no era un tema en discusión para el gobierno de turno. Y nosotros Argentina quedó bastante relegada, marginada de esa discusión, que creo que era muy, muy importante abordar. Y en lo personal, nosotros hicimos todo un esfuerzo, incluso para ver cómo engarzar la experiencia de las empresas recuperadas en relación a ese debate sobre el futuro del trabajo, que hoy ya no es un debate sobre el futuro del trabajo, sino sobre el presente del trabajo, porque claramente se aceleraron las dinámicas de la mano del nuevo contexto. Por lo menos eso es lo que entiendo y lo que tratamos de elaborar teóricamente en los límites de nuestras posibilidades, ¿no?
¿Qué pasó? ¿Cómo nos fuimos reconfigurando y cómo fuimos resistiendo? Una vez más, la palabra resistir. Las empresas recuperadas en este contexto, así, organizándonos, autoorganizándonos. Creo que fue crucial contar con el aporte, aunque limitado, de la dirección. En otro contexto hubiera sido muy dramático el escenario, lo fue, lo es, pero bueno, contamos con ciertas ayudas que podemos laburar desde este espacio institucional. ¿Y qué viene para adelante? Me parece que estamos obligados, el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, con sus organizaciones, con nuestras organizaciones a la cabeza, estamos obligados a meternos en el debate de qué mundo del trabajo queremos a partir de ahora. Y qué mundo del trabajo no estamos dispuestos a negociar. Esto incluso se dio en un contexto donde veníamos de 4 años de clara avanzada de cara a mayor flexibilización laboral y demás, así que es una situación, un escenario muy difícil. Y en ese escenario creo que las empresas recuperadas tenemos mucho para decir en este sentido de, más allá de lo coyuntural y lo emergente, de cómo nos reconfiguramos, de cómo sobrevivimos, de cómo resistimos, me parece que el debate crucial en relación a este contexto de pospandemia, nueva normalidad y demás, me parece que lo crucial o el aporte crucial que nosotros podemos hacer es esto que planteaba al principio. Cómo trabajadores y trabajadoras se pueden organizar de forma autogestionada, sin necesidad de un patrón que se lleve la mayoría de la torta, poniendo por delante del capital y de los intereses individuales la construcción colectiva y los derechos de todos y de todas, y valores que tiendan más a la cuestión de la comunidad, por encima de la competencia y el individualismo. Y eso las empresas recuperadas no tienen para aportar desde lo teórico, sino desde lo empírico y desde la práctica confirmada a lo teórico. No estamos hablando de una utopía, sino que estamos hablando de algo que se ha hecho, que lo hacemos a diario, con todas las limitaciones que tenemos, con todas las limitaciones, contradicciones, discusiones al respecto, pero me parece que eso es por ahí lo más importante que tenemos para aportar a este nuevo contexto, más allá de todo lo otro que sin lugar a dudas existe y mucho. Tenemos casos como Pharmacop, que ha reconvertido su producción y en el marco de la pandemia se puso a hacer alcohol en gel. Tenemos casos como 19 de diciembre, que Autopartista se puso a hacer carros. Tenemos los casos de las textiles que reconvirtieron su producción para hacer barbijos o delantales. Sí, está bárbaro. Y podemos hablar y escribir un montón al respecto y seguro va a servir. Pero me parece que lo más importante es la cuestión de fondo, esto de cómo nos organizamos poniendo el caballo adelante del carro. Y que no es determinante la cuestión del capital como valor en sí mismo, la propiedad privada como valor en sí mismo, sino que es importante poner el trabajo en su función social como un derecho inalienable. Eso, así que me parece que a estas discusiones sobre el futuro del trabajo y pospandemia y reorganización, sí, claro que tenemos para aportar desde la experiencia y en articulación con otros sectores tenemos mucho para elaborar. Por eso para nosotros, por ejemplo, ha sido una obsesión en este tiempo el tema de fortalecer la articulación entre trabajadores y trabajadoras manuales con trabajadores y trabajadoras intelectuales. El mundo de la empresa y la fábrica recuperada, de la mano de la universidad, del Estado, el CONICET, laburando en común para construir herramientas y soluciones no solamente a lo emergente, a lo urgente, a parar el desalojo o el corte de la luz, sino también para establecer herramientas y resortes para atender a lo estratégico y a lo importante. Por eso estamos laburando en ese camino. Así que desde ya pasamos el chivo de que el 27 de noviembre tenemos un encuentro, el primer encuentro entre dirección, universidades, CONICET y empresas recuperadas para trabajar mucho al respecto. Bueno, Mariano siempre mete la cuchara en los problemas, porque sí es un debate y muy importante,
Digamos, yo lo voy a hacer como un viejo militante. Yo tengo muchos años, más años de militante que casi, sí, 46 años de militancia. Y recordando la militancia y las primeras reuniones siempre empezábamos por el debate de lo que pasaba en la economía mundial. ¿Sí? Nunca lo pensábamos de lo nacional para allá, sino cómo funcionaba el sistema capitalista a nivel mundial, para después acomodarnos en la relación nacional y tener una práctica en lo nacional en la lucha política. Centralmente lo que quiero decir que sí, todavía en nuestro país podemos conseguir trabajo garantizado para todos, que tenemos que convertir lo que dice la Constitución como un derecho declamativo en un derecho positivo, en un derecho objetivo, donde cada habitante tenga el trabajo garantizado. ¿Por qué lo podemos hacer? Por todas las necesidades que tiene nuestro pueblo, todas las conocemos, los 2 millones de casas que necesitamos, las cloacas que necesitamos, el agua potable que necesitamos en nuestro país. Todo lo que necesita nuestro pueblo hay que construirlo y eso se hace con un trabajo. Pero en la dinámica de lo otro, ¿sí? De lo importante, de cómo funciona el mundo hoy y cómo no se va a parar el proceso de automatización, inteligencia artificial, revolución tecnológica permanente, nosotros creemos sí que hay una sociedad y hay un Dios de esa sociedad que está muerto, que es el trabajo. ¿Sí? No muerto el trabajo así, sino con el trabajo como organizador de las nuevas sociedades futuras. ¿Sí? Nunca más el trabajo va a ser el organizador de la sociedad y nunca más el salario va a ser el mecanismo de distribución de la riqueza. ¿Sí? Hoy ya no lo es. ¿Sí? Hoy si vamos a una empresa capitalista normal, tiene de costo salarial del capital vivo que tiene dentro de esa empresa, el 3% es el costo. ¿Se entiende? No puede nunca distribuir. Por eso el capital vivo de esa empresa está por ahí, como gaucho urbanos, todos nosotros, qué sé yo, ¿no? Todo el armado del sistema capitalista que en la fisión demuestra que es sistema capitalista, pero que se acabó, que es casi un socialismo degradado, ¿no? Lo que practica a base de subsidios, ¿sí? Para que se mantenga la sociedad más o menos contenida, ¿no? Ellos lo hacen de una manera muy fea, dejando a 50% de la población afuera de cualquier derecho y otro 50% adentro. Nosotros haríamos con el 100% adentro, seguramente, pero no pudiendo parar los avances, ni la ciencia, ni lo que fue expropiado por las grandes multinacionales y los estados imperialistas, que fue el trabajo humano organizado en esto que de la ciencia, ¿no? De esto de las revoluciones tecnológicas permanentes, nanotecnología, todo lo que sabemos, ¿no? Con respecto a cómo viene el futuro del trabajo. Yo no creo que eso vuelva atrás, no puede volver atrás, las sociedades nunca vuelven para atrás. Lo que sí creo que en algún momento tendremos que dar un salto de conciencia, que el problema es meramente de conciencia. Digamos, había una cosa que decía el Che que hablaba de una curva, ¿no? La curva de la ciencia que crecía exponencialmente y la curva de la conciencia que no acompañaba ese nivel, y entonces eso hacía a las sociedades más injustas. O sea, al avance científico, tecnológico, automatización, inteligencia artificial, no hay un acompañamiento de la conciencia de los pueblos para que eso vuelva en recursos hacia los pueblos. ¿Sí? ¿Para qué es lo único que nosotros tenemos que apropiarnos, ¿sí? De ese avance para que los pueblos vivan mejor? ¿Sí? Ahora, buscar trabajo donde lo hay va a ser un tema difícil para el conjunto del pueblo y va a fracasar. Buscar ganancias, los capitalistas en la empresa va a fracasar porque ya no pueden generar ganancias, ¿sí? Por esta crisis de sobreproducción mundial, ¿sí? Porque en Argentina conocemos la inflación, pero el mundo vive en deflación mundial por este avance de la tecnología, ¿sí? Y Estado buscando recursos donde no los hay, ¿sí? Es como los estreses, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos esta realidad, vamos a tener que pensar en muchas cosas de lo que ha hecho nuestro pueblo, ¿no? Esto de estar en el barrio, en cooperación, en ver cómo se ayuda cada uno al otro, inventar qué hacer, porque vamos a tener que manejar, la sociedad van a tener que manejar el tema de la ansiedad, ¿sí? Esta necesidad de ser, no sé cómo la vamos a manejar, pero no va a ser el trabajo el que nos organice. Yo estoy convencido, y en esto sí, seguramente voy a tener muchas críticas de la mayoría de las organizaciones,
pero yo estoy convencido que ya está, ya fue, ¿sí? Que ya fue, que tenemos que buscar mecanismos de distribución distintos, ¿sí? Que la lucha de nuestro pueblo va a tener que ser por los caminos de buscar esa alta producción que logra la ciencia y la tecnología, que se distribuya de otra forma, nuevas formas de distribución, ¿sí? Que pueden ser renta básica con trabajo garantizado, ¿sí? Que puede ser renta básica para el cuidado, inventemos cualquier cosa, pero el trabajo, así como se conoció y como se discutió, y en el sistema duro de la creación de valor a partir de la transformación del producto en capital, ¿sí? Eso cada vez va a haber menos, ¿sí? Cada vez va a haber menos trabajo vivo que capital muerto. El capital muerto hace que la plusvalía de cada trabajador sea tan inmensa que después va a impuestos y a subsidios, pero no vamos a poder estar todos en la fábrica con semejante capital muerto, porque si no, no sé para qué vamos a producir, si no, ¿se entiende? No vas a tener con qué producir, por eso el trabajo va a ser cada vez más escaso. Y la constitución de cualquier puesto de trabajo es tan fuerte. Por eso yo siempre, si bien nosotros tenemos que identificar y tenemos que ser un sujeto, y somos sujetos a partir de charlar y organizar nuestro trabajo y hablar de economía popular, tenemos esto que decía, ¿no? Ser muy claros para dónde o quién es el enemigo principal, y decía que la única salida era la expropiación de lo productivo, ¿no? La expropiación de esto que nos fue expropiado por las grandes multinacionales, porque el conocimiento y la tecnología es todo producto de nuestro pueblo, ¿sí? Que después se lo apropian los patrones. Ahora deberíamos expropiar todos esos conocimientos, todo ese capital de conocimiento para que eso sea aprovechado por el conjunto de la población mundial. Y ese es el debate que tenemos que dar. Pero yo no creo en una sociedad postcapitalista con trabajo como el que conocimos, ¿no? En relación de dependencia. Después podemos inventar varias cosas. A mí me molesta mucho, y en esto también quiero ser polémico, lo voy a hacer, que se le diga trabajo a cualquier cosa, ¿no? Que se le diga trabajo a un chico que va a llevar una pizza, al chico que va con el perrito a pasear los perros, ¿sí? Eso la verdad que no es trabajo, eso no genera ningún valor, y tenemos que tener mucho cuidado cuando creemos que estamos generando trabajo, estamos hablando de trabajo y no es trabajo, ¿sí? Porque nos van a mentir, nos van a querer decir, che, sí, ustedes tienen trabajo desvalorizado, te van a pagar un trabajo desvalorizado, como el que hacen con nosotros también de la economía popular, ¿sí? Pero en realidad lo que estamos haciendo es quedándonos con una parte de la superrenta, ¿sí? Que genera el capital muerto en las grandes empresas capitalistas también, ¿sí? Esa gran plusvalía que genera un trabajador hoy en una empresa capitalista. En los años 70, un trabajador agrícola que hacía alimentos, ¿sí? Para 8 personas. ¿Sí? Hoy lo hace para 10.000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene acompañado el capital muerto y la tecnificación. ¿Se entiende? Que es imposible, entonces, creer que se puede tener trabajo garantizado. Ir para atrás, romper las máquinas, hacer ludismo, me parece que va a ser imposible. La sociedad, como les digo, para mí no retrocede en ese sentido, y va a ser muy difícil entonces si no comprendemos que, porque tenemos discursos de todos lados, ¿no? Desde el Papa, Xi Jinping, Trump, los sindicatos, nosotros, todo pidiendo trabajo, ¿sí? Cuando lo que me parece que es lo que deberíamos discutir, y la mayoría no trabaja, ¿no? Porque ni los sindicalistas trabajan, ni el Papa trabaja, ni Xi Jinping trabaja, ni nadie trabaja, pero ellos quieren que trabajemos, ¿viste? Que estemos 8 horas, que agarremos la palita, que agarremos la maquinita, que pongamos el pomito, ¿viste? Que lo hagan ellos, si quieren, yo se lo regalo, y vamos a buscar en serio los nuevos mecanismos de distribución que necesita la sociedad, ¿sí? Vamos a buscar en serio y discutir seriamente los mecanismos de distribución y las grandes producciones que hace nuestro conocimiento, ¿no? En la ciencia. Bueno, lo último, después será una tarea de Mariano, decirle a la sociedad por dónde tiene que canalizar esa ansiedad, por dónde, como estudia Mariano todos los días, puede haber, o imagínense en una sociedad que no va a tener el yugo que significa trabajar
y que puede empezar a pensar, a leer, a diseñar, a elaborar, ¿sí? Hoy un compañero se levanta a las 4 de la mañana, termina a las 7 de la tarde en la casa, lo único que puede hacer es ver un culo en Tinelli, perdón, una cola, qué sé yo, no sé cómo decirlo, no me van a putear todas las feministas, pero o una compañera que para colmo tiene que llegar a su casa y terminar haciendo la comida al pibe, la comida al marido, eso tiene menos horas todavía, ¿sí? O sea, digamos, ya tendríamos que tener trabajo de 4 horas, ya, ¿sí? Ya tendríamos que bajar las horas de trabajo a 4 horas, ¿sí? Y capaz que no nos alcanza, capaz que tenemos que trabajar menos, ¿sí? Por eso, digo, no es la lucha por el trabajo, sino la lucha por los mecanismos de distribución. Bien, gracias Vasco por esta intervención última que ayuda también a seguir un poco esta conversación virtual que estamos realizando en el marco de este ciclo de charlas impulsadas por el Instituto Generosa Fratacci, también con otros espacios universitarios como la Universidad Nacional de Quilmes, la de Lanús, la de Avellaneda, y los espacios estatales conquistados por la militancia popular, como la Secretaría de Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y también como la Secretaría de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, con compañeros como Federico Hugo, que estará participando dentro de 2 semanas del encuentro de este ciclo, junto con Emiliano Exposto, que estaba también conectado ahora, de la Universidad de los Trabajadores, y con Ivana Rezano, del Instituto Municipal de la Economía Social de Almirante Brown. Aprovecho un poco aquí para, bueno, repasar los saludos que han estado llegando y una pregunta que nos ha transmitido un compañero vía Facebook. Bueno, Marisa Muñoz del Movimiento Vita, Damián Rojas de Córdoba, Marcelo Ojeda, entre otros integrantes de distintas organizaciones que están participando aquí vía Facebook. Oscar Olivera también, muy esclarecedor el debate, manda saludos, y nos hacían llegar una pregunta para el Vasco particularmente, de Lucho Bogarín. ¿Cómo se puede salir del sistema capitalista y los planes sociales en trabajo digno? Bueno, algo de esto abordó ya el Vasco y seguramente podremos seguir abordando también con Gisela. A mí me gustaría ahora, un poco para retomar todo esto que fue saliendo y pensar en los desafíos de la pospandemia, pero también pensar en los desafíos de poner en común las distintas vertientes del movimiento popular que hoy confluyen, por ejemplo, en experiencias como la de UTEP, ¿no? Donde aparecen planteos de las empresas recuperadas como los que estamos conversando acá, donde aparecen planteos vinculados también al trabajo de los cuidados, de la producción de alimentos, de la producción de infraestructura urbana, y como el último encuentro de este ciclo que realizaremos el 1 de diciembre, de la mano de Ángel Estrapazón, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero y la experiencia de la Vía Campesina Internacional, que vienen también con planteos de lo rural. Entonces, bueno, ¿cómo poner todo eso en discusión en función de una estrategia popular de intervención, ¿no? Se me ocurre que ahí quizás hay un trabajo por hacer en términos de pensar la complementariedad de las perspectivas, ¿no? El Beto Pianelli del Sindicato del Subte de la otra vez también planteaba la cuestión del reparto de las horas de trabajo, ¿no? Como que todos los planteos parecen ser un poco parciales, y cuesta imaginar una salida si no es quizás poniendo todo eso en una especie de cóctel, ¿no? Que nos permita construir una estrategia común, ¿no? Parece ser que el reparto de las horas de trabajo no alcanza, que los salarios sociales solos tampoco alcanzan, ni tampoco la vuelta al campo, como plantean algunos sectores, porque bueno, hay que ver la tendencia también a la urbanización creciente que se ha producido en el mundo. Entonces, pensando también en lo que decía Gisela al principio, lo urgente y lo estratégico, ¿qué podemos pensar en relación a los próximos pasos a dar, ¿no? Un poco pensando también en que asumimos este proceso de un nuevo gobierno después de 4 años de macrismo y enseguida vino una pandemia mundial, ¿no? Y que eso de algún modo dejó todo este año en una especie de stand-by de todo aquello que se había pensado que quizás se podía hacer, ¿no? Entonces quizás ahora para seguir una ronda
más de conversación, más en concreto quizás cómo están pensando desde las empresas recuperadas lo que se viene el próximo año, ¿no? ¿Qué líneas de acción concretas se pueden pensar en función de esta coyuntura nacional e internacional, tal como ha quedado el mapa político y económico dibujado en la actualidad, ¿no? Bueno, me empiezo yo, sí. Bueno, son dos trabajos. Centralmente el fortalecimiento de cada una de las empresas. Como yo les decía, no somos el sector más afectado de la economía popular. Imagino que va a ser digamos, yo caracterizo que un gobierno de transición que, como les decía, el presupuesto no es bueno para el conjunto de nuestro pueblo. Seguramente hoy se están tratando cosas en contra del déficit fiscal que necesitábamos para que el aumento de la producción y la demanda sea mayor, para que haya un aumento para los jubilados, para los trabajadores y para los trabajadores de la economía popular, y ese mecanismo de distribución de pesos pusiera en funcionamiento todo el capital ocioso que tenemos en la fábrica. Hoy no necesitamos inversión para producir más porque nuestras fábricas nuestras y las de las pymes y de las grandes están al 50% de la producción, ¿sí? Tienen capital ocioso y muy grande, o sea que no hace falta inversión para producir más, solamente el mecanismo de distribución, que tenía que haber sido una audacia mayor del gobierno de distribuir más, ¿no? Un aumento del salario de los trabajadores, aumento a los jubilados, aumento a los planes, para que tengamos más circulantes para poder mover mejor la rueda. Eso no está pasando. Los sectores oligárquicos estuvieron a punto de hacer caer el gobierno a partir de toda esta pelea por la devaluación, que es la cuestión esta de quitarnos los pesos, y el Fondo Monetario seguramente le viene a imponer al gobierno una baja en el déficit fiscal. Eso es lo que se está discutiendo hoy mientras nosotros estamos hablando, es si la reactivación es mayor o menor, ¿sí? Ellos que desean lo menor posible y que estratifiquen a nuestro pueblo a partir de macrismo y pandemia juntos. Por eso la deuda externa que se ha generado, que fue provocada, no un pedido del nuestro país de deuda, sino una imposición de una deuda de parte del poder internacional para condicionar a este gobierno. ¿Sí? Cuando ellos se dieron cuenta, mientras nosotros discutíamos, algunos que decíamos que Macri no podía ganar más y otros decían que sí, que podía repetir 4 años, ellos sabían que Macri no iba a repetir, ¿sí? Y por eso endeudaron nuestro país y para condicionar al próximo gobierno. Ahora, esta incondicionalidad también tiene con lamentablemente, la pasividad de que nos impuso capaz la pandemia, o la pasividad que nos impuso no discutir fuerte o más fuerte entre las organizaciones sociales, ¿no? Por lo menos me parece que tenía que haber habido una reacción más fuerte del conjunto del movimiento popular para que el gobierno está en una actitud, yo vengo de los sindicales, quizás digo bandorismo, muchos no entienden, pero por el gobierno, desde esa relación de fuerza de un pueblo que se rebela, podía negociar mejor con los intereses de la oligarquía nativa y con los intereses internacionales que están ahí en el fondo, ¿no? El Fondo Monetario Internacional que los representa. Eso me parece que fue un error, y decía, por un lado, ayudar a todas las empresas recuperadas con capital para renovar su maquinaria, para mejorar sus puestos de trabajo, para generar nuevos puestos de trabajo en cada una de las empresas, trabajar con encadenamiento productivo entre todas las empresas recuperadas y toda la economía popular, vincular a todo el sector en una cámara para no solamente discutir lo que podemos sacar en el Ministerio de Desarrollo Social, sino cómo trabajadores de la economía popular y como empresarios de la economía popular pelear nuestros recursos, nuestro financiamiento para potenciar cada una de las experiencias de empresa recuperada, pero también cada una de las cooperativas de la economía popular, ¿sí? Eso ya lo estamos diseñando, se está armando la cámara, ver cómo hacemos con algunos productores de la economía popular para que puedan exportar, para mejorar todo lo que se pueda mejorar el salario y esta economía, y fortalecer la economía popular, ¿sí? Y por otro lado era lo que me quedaba de esto que decimos de la doble tarea de la militancia. La otra cosa que tenemos que construir, y para lo que está
nuestro movimiento es construyendo una nueva dirección popular y revolucionaria. Y eso tiene que hacerse sí o sí, y no alcanza con la economía popular. Mientras no tengamos una dirección que comprenda al movimiento obrero organizado en la relación de dependencia, o por lo menos sectores del movimiento obrero organizado en relación de dependencia, al lado de la economía popular y al lado de lo desocupado, de lo que todavía no está organizada, no va a haber forma de parar al sistema capitalista, no va a haber forma de recuperar. Sin esa dirección política revolucionaria no hay forma, ¿sí? Pero nosotros tenemos que convertir en cada barrio una asamblea de hombres y mujeres libres, de donde estemos los trabajadores sindicalizados, las trabajadoras sindicalizadas, las trabajadoras de la economía popular, los trabajadores que todavía no están organizados. Sí, de esa manera nosotros tenemos que tener la capacidad de pararles no solamente la producción, sino la circulación al sistema para demostrarle que somos poder, ¿sí? Eso me parece que es la tarea principal, en eso estamos tratando de buscar las coincidencias, esto que decía Mariano, pero digo, las coincidencias las más fuertes, ¿no? Porque a veces nos preocupa también muchas fragmentaciones que tienen que ver con problemáticas, ¿no? Parece que nos han inventado una cosa para cada uno, pero cada uno lucha por un pedacito, el otro por el, qué sé yo, ahí hasta quien defiende los delfines. Nos matan 38 trabajadores en África, en una mina hace 3 días, pero el problema son los delfines, ¿sí? O el problema son otros, ¿no? Yo no quiero, porque yo soy bastante, a veces cuando hablo ofensivo, pero digo que cada uno, el sistema intenta que cada uno se busque una razón por donde vivir, pero que no moleste al sistema. Y al sistema lo molesta lo económico, y solamente lo económico, la producción y la distribución, ¿sí? Y que nuestro pueblo viva en la miseria. Entonces, si el problema principal, y si todos los militantes comprendemos, el problema principal es cómo vive nuestro pueblo, el más desposeído, ¿sí? Ahí tenemos la herramienta para comprender unidad. Después vemos todas las características de todo. Sí, te ayudo a pelear por el clima, qué sé yo, que no haga 37 de calor, que haga 38, me importa un carajo. Pero primero peleamos porque nuestro pueblo reciba lo que le corresponde. Hoy, la clase política, y digo, y acá, qué sé yo, que se caliente el presidente, que se caliente la vice, y que se caliente mi jefe y mi ministro. Pero la clase política está cometiendo delito de lesa humanidad. Nuestro pueblo, hoy, ¿sí? Tendría que recibir en el año 2020, ¿sí? Salud, educación, alimentación, y vivienda y energía gratis, ¿sí? Ya no tendría, eso es un derecho que tiene que ser un derecho humano, porque lo tenemos, porque se puede organizar, porque se puede planificar para que todos tengamos eso. Después el que quiera ir a trabajar por el perfumito francés, por el yate, por el coche que tiene la W, no me calienta. Y es más, lo va a hacer. Nuestro pueblo va a querer más. Siempre las sociedades quieren más. Pero hay cosas que ya deberían ser un derecho de conjunto de nuestro pueblo porque la capacidad enorme de producción la tenemos. ¿Sí? Y por eso me parece que el primer acuerdo grande que tenemos que tener con los trabajadores sindicalizados, digo la clase trabajadora porque todavía entendemos que el conjunto de la clase es el sujeto histórico de cambio, ¿sí? Y entendemos que el más poderoso hoy, estamos representados muchos de nosotros en el tema de la economía popular, porque supimos resistir, porque nos supimos organizar y porque somos en realidad la mayoría, ¿sí? Y tenemos que estar, pero tenemos que conducir también junto a los trabajadores sindicalizados y los trabajadores que hoy no están organizados. Esa me parece que es lo principal y tener como objetivo primero, ¿sí? Y ahí no deberíamos tener discusión, que primero son no los pobres, porque yo no creo que ninguno sea pobre, sino es desposeído de los recursos que tiene nuestra patria y hoy son parias en nuestra patria, de los más desposeídos. Bueno, gracias Vasco. Gisela, ¿alguna intervención también en relación a lo que venimos conversando? Y después, si les parece, les hago por mi parte una última pregunta. Dale. Sí, en relación a esto, que esto último que vos preguntabas, suscribiendo todo lo que plantea el Vasco en relación a las cuestiones políticas más de fondo, me quiero detener solamente en lo de tu pregunta en relación a las cuestiones de cómo solucionar las cosas sin caer en los parches de siempre, cómo resultan limitados, cómo se revelan limitados los parches de siempre, ¿no?
pero esa limitación de los parches y las medidas superficiales y cosméticas no es de ahora, sino que es de siempre, desde hace mucho tiempo que venimos con limitaciones en los parches y las medidas cosméticas y las políticas cosméticas. El Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, el MNR, lo viene planteando históricamente, no solamente en los 4 años que pasaron. Entonces me parece que sí es tiempo de saldar algunas deudas pendientes con algunos sectores, en particular a nosotros nos toca la cuestión en relación a empresas recuperadas y necesitamos construir esto que decíamos antes, políticas de fondo. Soluciones o resortes estratégicos, esto que decías vos, que no solamente atiendan a lo emergente, que hoy tenemos deudas tremendas en relación a lo emergente, a lo urgente, a la necesidad del aquí y el ahora, a lo coyuntural, con temas de, por ejemplo, cooperativas o empresas recuperadas que se tienen que constituir y tardamos meses desde la Administración Pública Nacional en otorgar la matrícula a la cooperativa, con lo cual le estamos limitando toda posibilidad de insertarse en el mercado, de trabajar, de garantizar el sustento para sus integrantes. Y así miles de limitaciones que todavía tiene el Estado y los resortes institucionales en relación a esta experiencia. Es de vital importancia avanzar en eso, no solamente en lo coyuntural, el subsidio a corto plazo, sino también en esas cuestiones más a largo plazo, el reconocimiento del sector. Nosotros estamos trabajando fuertemente en el registro, como te decíamos antes, pero lo cierto es que llegamos a noviembre de 2020 y todavía no tenemos el reconocimiento formal de ese registro. Vamos a seguir peleando hasta que eso esté. Presentamos un proyecto de ley nacional de recuperación de unidades productivas que, como te decíamos antes, toma las bases del proyecto de ley de expropiación del MNR, el proyecto de ley histórico, que nunca logró convertirse en ley, toma esas bases, lo presentamos, estamos muy orgullosos y orgullosas de haberlo presentado en plena pandemia, pero no podemos bajar los brazos hasta que ese debate no avance como tiene que avanzar en el Congreso Nacional. Entonces me parece que sí es necesario avanzar en esas cuestiones, que lo que pasó con la pandemia fue que nos puso de cara a estas limitaciones y estas contradicciones y este sistema que ya no da para más. Las cuestiones de la crisis en los cuidados que todos los trabajadores y trabajadoras vivieron estando en sus casas, teniendo a los chicos adentro, teniendo que bancar las clases con los pibes en la computadora, sin conectividad, teniendo que hacer tareas desde el hogar, y las tareas de cuidado y de autocuidado, que ya está normalizado, que ni siquiera pensamos en el autocuidado. Digo, ¿cómo es esto? Está claro que no pueden ir más los trenes reventando de gente en los horarios pico, que eso es insalubre, es inhumano. Ahora, darnos lugar a las medidas de fondo que necesitamos implica debate, implica compromiso, sobre todo de los representantes, de las conducciones, de las direcciones que tienen que ponerse a la cabeza de esos debates, implica que le tenemos que tocar la cola al león, porque lo que tenemos que hacer es ir a disputarle al centro del capital. Y eso seguramente va a ser muy antipático y bueno, tendremos que estar los movimientos ahí para empujar lo que haya que empujar. Por último, decirte que en julio-agosto tuvimos un encuentro con empresas recuperadas del interior y el ministro de Desarrollo Social, nuestro ministro, planteó en ese momento que hasta esa altura habíamos avanzado 3 pasos de los 10 pasos que tenemos que avanzar. Y yo tomo fuertemente lo que él planteó, y nosotros tenemos el compromiso de avanzar todos los pasos que haya que avanzar y que claramente se lo vamos a demandar también a todas las autoridades de turno que avancen junto a nosotros y que no se corran 1 milímetro de los compromisos que tenemos con todos nuestros compañeros y compañeras. Bien, escuchábamos a Gisela Bustos, docente de la Universidad Nacional de San Martín, integrante del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, del cual también es parte Eduardo Vasco Murúa, que también está con nosotros y en la actualidad se desempeña como director de Empresas Recuperadas dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Aquí también suma Lucho Bogarín por Facebook, dice, para el Vasco, este no es un gobierno nacional y popular, y José Ernesto Cordeiro dice, excelente charla. Bueno, también Marisa Muñoz, el precariado se organiza en busca de emerger en esta coyuntura.
ante la decisión política de trabajar desde la inclusión gradual, la unidad es la única alternativa. Bueno, queremos agradecer profundamente a quienes se han conectado y han mantenido, bueno, el seguimiento de esta charla en vivo, y también quienes a su modo pudieron participar sumando sus saludos, sus preguntas, sus intervenciones vía Facebook. Recordamos que tanto este encuentro con Eduardo Vasco Murúa y Gisela Bustos, como el anterior, inicio del segundo ciclo con Emilio Pérsico, como los 6 encuentros del primer ciclo que hemos estado desarrollando con investigadores y docentes de las universidades Arturo Jaureche de Florencio Varela, la Universidad Nacional de Quilmes, de Lanús, de Avellaneda, y con la participación de militancias de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Las pueden ver en nuestra página web www.institutofratachi.com.ar y seguir también participando en vivo de los próximos encuentros. Antes de hacer la última pregunta, hago el repaso de rigor. Recordarles que el próximo martes, 17 de noviembre, en el Día de la Militancia, vamos a estar conversando con Gildo Honorato, presidente de la Federación de Cooperativas Evita y dirigente de la UTEP, y con Juan Carlos Smith, dirigente de la CGT. El siguiente martes vamos a estar conversando con Federico Hugo, secretario de la Economía Popular del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires y militante del Movimiento Evita, con Emiliano Exposto de la Cátedra Abierta Félix Guattari de la Universidad de los Trabajadores del MENER, y con Ivana Rezano del Instituto Municipal de la Economía Social de la Municipalidad de Almirante Brown, para dar cierre el martes 1 de diciembre a ya los 2 ciclos de este año en medio de la pandemia, junto con Ángel Estrapazón, dirigente del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el MOCASE Vía Campesina Internacional, Dina Sánchez del Frente Popular Darío Santillán, y el secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Esteban Gringo Castro. Para finalizar, por lo menos de mi parte, sería última pregunta. Luego, obvio, si tienen cuestiones que quieran agregar, son bienvenidas. Me gustaría retomar esto último que salió, incluso la intervención del compañero respecto de la caracterización del gobierno. El Vasco decía un gobierno de transición, ya hay quienes hablan incluso de un gobierno de emergencia, ¿no? En medio de todas las cosas que vienen pasando. La importancia de rescatar algo que venimos diciendo también en algunos cursos que hemos estado haciendo desde el Instituto Fratachi con organizaciones populares en estos meses, la importancia de poder caracterizar, ¿no? De poder analizar, ¿no?, la situación, de poder elaborar, pero no para elaborar por elaborar, sino para tener líneas de acción concreta en función de las caracterizaciones, ¿no? Plantear que el actual gobierno es de transición implica también plantear una agenda popular adentro de ese gobierno de coalición y de transición, y de algún modo implica poder poner sobre la mesa todas estas cuestiones que surgieron en la charla del día de hoy y que surgen en las conversaciones de las militancias de los distintos espacios. Entonces, en ese sentido, quería hacerles una última pregunta en relación a cuál es la importancia que ustedes ven en la relación de estas organizaciones sociales, de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, sindicales, con los espacios de producción teórica, de elaboración militante o de un pensamiento militante, ¿no? Para quizás diferenciarlo de lo que puede ser la profesión liberal académica, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, nuestro instituto es un espacio no estatal, militante. La Universidad de los Trabajadores del MENER es un espacio también de usina de ideas, y dentro de las universidades públicas hay un conjunto de compañeros y de compañeras que también vienen trabajando en el sentido de producir un conocimiento desde abajo y para la liberación. Entonces, ¿cómo están pensando esta relación, esta articulación, estos vínculos entre experiencias de lucha y estos distintos espacios de producción de conocimiento y de elaboración? Y si hay algún otro chivo para pasar, también que aprovechen, ¿no? Quizás repasar el encuentro del 27, y por lo menos por mi parte, esta sería la última pregunta. Dale, Gise.
Bueno, sí, está bien, hablo yo así y terminás vos, me parece bien. No, para nosotros es fundamental lo que decís en función no del intelectual orgánico ni nada por el estilo, sino por lo menos esta producción que nos ayudan a hacer compañeros como vos, compañeros, muchos compañeras y compañeros que están acompañando los procesos que nosotros iniciamos en la práctica, pero después hay que sistematizar para la discusión. Para nosotros la educación es fundamental, ¿sí? Nosotros creemos que somos ignorantes de muchas cosas y es una de las problemáticas central. Pero ¿por qué digo que la educación popular y no la educación formal y estatal? Para nosotros mira, es más importante el tema de la educación que la producción. Y lo digo en serio, y siempre se lo digo a los compañeros. ¿Y de qué forma la producción? La producción podría estar en manos del Estado, podría ser autogestionado por los trabajadores. Ahora, la educación nunca debería estar en manos del Estado, porque cualquier Estado, socialista, comunista, trotskista o capitalista, que ya conocemos cómo funciona y cómo funciona la educación de un Estado capitalista, ¿sí? Organizando para que seamos esclavos de esa producción, mintiéndonos, hablando de constitución y de derechos cuando no los tenemos, ¿sí? Hablándonos que lo más importante es la propiedad privada, y esa educación estatal que no nos sirve para nada, sí tiene que estar suplantada por una educación en autogestión de nuestro pueblo, ¿sí? La educación para mí, en el sistema postcapitalista, la entiendo con una organización como tenemos en los bachilleratos populares, en la universidad popular. Es el pueblo el que tiene que decir cómo se educa, ¿sí? Si lo van a hacer las instituciones, seguramente esas instituciones van a utilizar la educación para dominar al conjunto del pueblo. Esto no es anarquista ni nada por el estilo, es solamente pensar que el conjunto, pero yo estoy convencido, no soy ningún elitista, dice que el sabe el conjunto de nuestro pueblo. Claro, como les decía antes, si al conjunto de nuestro pueblo se lo encapsula en la necesidad y nada más en la necesidad de morfar o de darle morfar a sus hijos, es muy difícil, ¿no? Cuando un trabajador de la economía popular tiene que estar 14 horas viendo cómo va a sostener la olla, ¿sí? Es muy difícil también para ese compañero empezar a educarse y educar a los demás, ¿sí? De cualquier manera, todo lo que hacen, lo productivo, sí, es una educación para todos nosotros, su solidaridad, su compromiso, su estar con su compañero, su compartir también, nos está enseñando cómo esa nueva sociedad, esto que nosotros definimos que ya el capitalismo, el darwinismo, ya no tiene nada que hacer. Ya hemos demostrado la humanidad que la cooperación supera la competencia. Y eso lo demostraron los pueblos, ¿sí? A pesar de lo que nos hicieron, a pesar de la represión, a pesar de todo lo que nos hicieron, nosotros seguimos construyendo. Les guste o no, nos tienen jodidos, es verdad, pero estamos. Entonces, sí, claro que siempre y no fuimos nosotros en serio los trabajadores, lo que pensamos primeros en el tema de la educación fueron ustedes. Yo me acuerdo del primer bachillerato popular que hicimos en IMPA, no lo hicimos solamente porque lo pensamos los trabajadores, sino porque vinieron militantes de la educación popular en ese tiempo, de Roberto Elizalde, que es un compañero que seguro conocés, que es un compañero que es organizador de los bachilleratos populares, a plantearnos cómo estaba y cómo eran expulsados el conjunto, que casi el 60% de nuestro pueblo de las escuelas públicas, ¿sí? Y cómo nosotros deberíamos tener estos bachilleratos populares para brindarle a nuestro pueblo lo que el sistema ya no quería. Porque no quiere, ¿tá? Porque si bien siempre las luchas se dan en distintos contextos, el tema de la educación, por ejemplo, cuando la educación fue pública, fue por la lucha seguramente del pueblo, pero fue acompañada también porque el capitalismo necesitaba explotarnos y nos necesitaba educados para explotarnos. Hoy ya ha demostrado que no nos necesitan explotar más, entonces ¿para qué carajo nos van a educar? Entonces por eso digo la importancia de tener todas estas estructuras de educación popular, vincularlas alguna con el Estado. Nosotros estamos cerrando un acuerdo con la provincia de Buenos Aires para hacer bachilleratos populares en 10 empresas recuperadas más, ¿sí? Para que cada barrio, y bueno, después avanzar para que cada barrio tenga un bachillerato popular donde se discuta esto de la cooperación, de la cooperativa, de cómo funciona realmente el sistema, cómo el sistema nos
nos expropia de nuestros derechos y cómo se quedan con todos los recursos. Hacernos pillo, dice una revista, hacernos pillo de cómo nos roban, ¿no? Cómo se fugan las divisas, porque esto también es una cuestión de un pedido, un llamado a todos, de que usemos mucho tiempo para educarnos, usemos mucho tiempo para saber cómo nos roban, porque a veces cuando a nosotros nos cuesta mucho, ¿sí? Nosotros tenemos 22 años ya de movimiento de empresa recuperada, y nos cuesta mucho, y eso que estamos mucho tiempo en fábrica y juntos, para educarnos y para comprender la realidad, ¿sí? Porque salimos de la fábrica y nos agarra el cosito ese de los medios de comunicación, que nos golpean la cabeza y hasta el nivel que acá algunos trabajadores de empresas recuperadas, y tenemos que hacer nuestra autocrítica también, han votado al macrismo, ¿sí? Han votado al macrismo. Y si algunos compañeros nuestros han votado al macrismo, porque nosotros no supimos discutir lo que teníamos que discutir. Discutimos la producción, discutimos muy bien la producción, discutimos bien cómo repartíamos los recursos, porque en nuestra empresa todos ganamos iguales, porque eso también es muy importante para el conjunto de la sociedad, no porque uno haga un trabajo especializado va a ganar más que el otro, porque todos hacemos un esfuerzo en la producción, pero no pudimos lograr que los compañeros entiendan que no podían votar al enemigo, no, al enemigo más directo, no era que los otros eran tan amigos, pero eran muy jodidos, esa equivocación, creo que todavía la estamos pagando y la vamos a pagar, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y cómo no volver a equivocarnos, ¿no? De que una derrota, esto que decíamos, es un gobierno en transición. Yo que digo que quizás sea una derrota, ojalá que no, que nuestro pueblo, nuestras organizaciones estén de pie y podamos por lo menos empatar en lo económico, ¿sí? Pero lo peor sería la derrota política, una vuelta atrás, ¿sí? Sí, porque ¿cómo entiendo yo que cualquier gobierno es un gobierno popular, tiene que hacer un esfuerzo muy grande, tiene que tener una audacia muy profunda, es incorporar al conjunto de nuestro pueblo a la vida política, económica y social de nuestro país. ¿Cómo se hace eso? Rápidamente, con un salario garantizado para todos. Trabajo y salario garantizado para todos. Es la única forma que un gobierno popular puede discutir con la oligarquía interna y con el poder internacional. Con ese pueblo organizado, como hizo Perón en el 45, organizando a los trabajadores y llevándolo a la vida política y social del país, esta es la única salida para quedar en 80 años de historia cualquier gobierno que se precie de tal. ¿Sí? Si no va a fracasar. Y si el fracaso va acompañado con que vamos a perder, ni vamos a empatar la lucha económica, pero perdemos la lucha política, y nuevamente podemos votar un gobierno de derecha, no sé cómo salimos. Eso. Bueno, Eduardo Vasco Murúa, haciendo ya su última intervención en este ciclo de charlas sobre historia, actualidad y perspectivas de la economía popular, hoy sobre empresas recuperadas y pospandemia. Ahora le damos la palabra a Gisela Bustos, también docente de la Universidad Nacional de San Martín y también integrante de el MENER, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Gisela, ¿alguna última reflexión sobre esto último? Sí, claramente en línea con lo que dice el Vasco, ¿no? Para nosotros es fundamental el tema de forjar vínculos entre los distintos sectores de trabajadores y trabajadoras, los trabajadores y trabajadoras intelectuales, los trabajadores y trabajadoras manuales, los que hoy están ocupando algún lugar en el Estado y que tienen esa responsabilidad y ese compromiso. Es fundamental para nosotros soldar esos vínculos para poder elaborar de forma articulada las mejores políticas que nuestros compañeros y nuestras compañeras que nosotros necesitamos en la realidad del día a día, esas políticas estratégicas de las que hablábamos antes. Estamos convencidos y convencidas de que ese es el camino, de que no hay soluciones mágicas, de que las soluciones no pueden venir de arriba para abajo, sino que tienen que fortalecerse, forjarse, diseñarse, pensarse y después implementarse y balancearse de abajo para arriba. Que hay que ganar lugares a la institucionalidad, que hay que arrancarle, expropiarle sectores al capital, sobre todo en esta cuestión de la conciencia, del debate por la conciencia, y
y eso no es posible hacerlo de forma individual, parcial, solitaria, dividida. Todos esos son los mecanismos que busca el sistema para eso, ¿no? Para debilitarnos. Así que el único camino que nosotros entendemos es el de la unidad. Por eso de vuelta, fue nuestra obsesión en el año, que con pandemia nos hizo demorar el poder llevar adelante este encuentro que veníamos tratando de construir desde diciembre de 2019 con las universidades, porque estamos convencidos de que ese es el camino, y bueno, ahora lo vamos a hacer el 27 de noviembre, están todos invitados, todas invitadas a participar. Entendemos que la cosa va por ahí. Que como dicen en la escuela secundaria de la UNSAM, como es una bandera de la escuela secundaria de la UNSAM, la cabeza piensa donde los pies pisan, así que nosotros no miramos para otro lado en relación a las universidades y a la academia, la queremos ganar a cada uno de esos estudiantes, queremos ganar a cada uno de esos profesionales, a cada uno de esos que transitan por las aulas de la universidad, las queremos ganar para esta pelea que damos. Estamos convencidos de que no podemos darla solos, que tenemos que darla de forma articulada, así que estamos en ese camino y nada, vamos por ahí. Y agradecemos, yo personalmente, desde mi experiencia en 19 de diciembre, agradecemos a compañeros como en tu caso, Mariano, como los compañeros de la Universidad de los Trabajadores, los compañeros y compañeras de los bachilleratos populares, que para nosotros son fundamentales, hacen un aporte fundamental a que experiencias como las empresas recuperadas sigamos adelante. Bueno, gracias Gisela Bustos, Eduardo Vasco Murúa, por participar de esta segunda charla, del segundo ciclo de charlas virtuales sobre historia, actualidad y perspectivas de la economía popular. Como decía también el filósofo argentino León Rosichner, cuando el pueblo no lucha, la filosofía no piensa, el pueblo viene luchando y viene gestando procesos de avance, así que intentaremos también poner a la producción teórica, a la elaboración y el análisis a la altura de las circunstancias. Aprovechamos para mandar los últimos saludos, Marcelo Ojeda, que está ahí conectándose, Horacio Agüero, Fabio González, también acá de la zona sur del conurbano, solo la economía popular nos puede dar un respiro. Y recordar a quienes estén escuchando y viendo esta charla que seguimos el próximo martes 17 de noviembre, en el Día de la Militancia, 18:30 horas, con Gildo Norato, presidente de la Federación de Cooperativas Evita y dirigente del UTEP, y Juan Carlos Smith de la CGT, y luego por 2 martes más hasta terminar el 1 de diciembre, ya, ahí un poco pisándole los talones al fin de año, en este esfuerzo que venimos realizando en el medio de la pandemia entre el Instituto Generosa Fratacci, la Universidad de los Trabajadores y de las Trabajadoras del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y las universidades nacionales de Lanús, Avellaneda, Quilmes y Jaureche de Florencio Varela, junto con la UTEP, para poner en pie estos espacios de debate que luego también pueden seguir difundiendo a través del link del Instituto Generosa Fratacci, donde van subidos los videos. Si tienen alguna última cuestión, que quede en el tintero, y si no, ya nos vamos despidiendo. No, agradecerte, Che, nada más, y que llueven las críticas, así contestamos. Bueno, seguramente después llegarán los mensajes de WhatsApp. Bueno, gracias, sí, sería bueno, Vasco. Gracias, Vasco, gracias, Gisela, y seguimos en contacto. Un abrazo, Mariano. Un abrazo. Muchísimas gracias. Viva Perón, carajo. Muchísimas gracias, Mariano. Gracias. Bueno, un abrazo grande, seguimos en contacto. Un abrazo para todos y todas. ¿Cómo es esto?